¿Sabes lo que se siente cuando descubres que el tipo que más confianza te daba era exactamente el que te iba a traicionar? Así se siente México entero después de que Omar García Harfuch soltara la bomba más explosiva del año. Y antes de que termines este video, vas a saber exactamente por qué Carlos González no solo sabía que sus compañeros iban a morir, sino que fue él quien les firmó la sentencia de muerte. Los fugitivos no eran solo una banda, eran un imperio musical que movía masas por todo el país. Cada feria, cada escenario, cada pueblo que pisaban se convertía en una fiesta masiva. Pero detrás de esas multitudes gritando sus canciones, se escondía una realidad que haría temblar a cualquiera. Porque resulta que mientras el público pedía otra rola, detrás del telón se tejían alianzas con hombres que no aparecen en Forbes, tratos sellados con fajos de billetes y promesas que se pagan con plomo cuando no se cumplen. Y aquí viene lo bueno. Después de un concierto en Tamaulipas, los 5 miembros del grupo desaparecen como si se los hubiera tragado la tierra. Días después los encuentran ejecutados con una precisión que ni los mejores cirujanos lograrían. Sin señales de robo, sin rastro de pelea, sin testigos, trabajo limpio, profesional, quirúrgico, pero hay un detalle que no cuadra. Carlos González, el vocalista, la cara bonita del grupo, el que siempre aparecía en las portadas de las revistas, no viajó en la misma camioneta esa noche. Casualidad, ni de chiste. Lo que comenzó como una tragedia nacional que puso de luto a medio país, ahora se convierte en el escándalo más turbio que has visto. Porque Omar García Harfuch, el comandante que ha enfrentado a los cárteles más sanguinarios de México, acaba de revelar algo que te va a revolver el estómago. El hombre que lloró a sus compañeros frente a todas las cámaras del país podría haber sido exactamente quien los entregó. Y no estoy hablando de teorías conspiranoicas de YouTube. Estoy hablando de evidencia dura, fría, que hace que se realicen pelos del brazo. Después de semanas de silencio sepulcral, García Harfuch organizó una rueda de prensa que parecía más un juicio que una simple conferencia. Las palabras que salieron de su boca cayeron como una bomba nuclear en todo el país. La ubicación exacta que permitió el ataque al grupo de fugitivos fue enviada desde el teléfono celular de Carlos González. ¿Entendemos la magnitud de esto? No fue un rumor de revista del corazón. No fue una teoría de criminólogos de sillón. Fue una confirmación oficial de que alguien desde adentro, alguien de confianza, alguien que compartía el escenario con ellos cada noche, los vendió como si fueran ganado. La señal GPS se activó a las 7:44 de la noche del 25 de mayo. Un mensaje de texto que decía textualmente, ya están aquí. Y aquí viene lo que te va a dar escalofríos. 90 minutos después, un convoy armado interceptó al grupo en una carretera sin señal celular y los acribillaron sin darles oportunidad de defenderse. No hubo diálogo, no hubo advertencias, no hubo testigos. Fue una ejecución coordinada con la precisión de una operación militar. Casualidad, error tecnológico o una entrega planificada por alguien que casualmente no abordó la camioneta esa noche. Pero espera, porque lo que descubrieron los técnicos después te va a quitar el sueño. El celular de Carlos González había estado enviando datos constantemente durante días antes del ataque, triangulando rutas, horarios, puntos de llegada del grupo. Como si alguien estuviera elaborando un mapa detallado para facilitar el trabajo de los sicarios. Y cuando pensaban que no podía ponerse peor, descubren que el dispositivo fue apagado exactamente a las 8:32 de la noche, minutos después del ataque. ¿Coincidencia o limpieza digital? Lo que García Harfuch reveló después no solo ensucia la memoria de los fugitivos, sino que abre una grieta profunda entre el mundo del espectáculo y el crimen organizado. Porque resulta que los fugitivos no eran simplemente músicos talentosos que tocaban bonito. Eran engranajes dentro de una maquinaria mucho más peligrosa y rentable de lo que cualquiera se imaginaba. Uno de los cárteles más poderosos del norte financiaba sus giras, pagando logística, transporte y seguridad. Otro grupo criminal con fuerte presencia a la frontera los protegía a cambio de favores que iban desde trasladar paquetes sospechosos en sus autobuses hasta cantar en fiestas privadas donde no se hacían preguntas incómodas. Y entre todos estos jugadores peligrosos estaba el Cártel del Golfo. Un grupo que no solo había invertido fuertemente en el ascenso de la banda, sino que según documentos filtrados por fuentes cercanas a la investigación, había prestado grandes sumas de dinero al representante del grupo. Dinero que nunca se devolvió, plazos que se vencieron, llamadas que dejaron de contestarme. Pero aquí viene el detalle que nadie sabía. La relación entre Carlos González y los líderes del Golfo no era simplemente comercial. Era personal, íntima, peligrosa. Durante los últimos 2 años, varios testigos confirmaron haber visto a Carlos en fiestas privadas extremadamente exclusivas, sentado en mesas VIP junto a hombres cuyas caras nunca aparecen en fotografías oficiales, pero cuyas decisiones mueven millones de dólares y determinan quién vive y quién muere en el noreste del país.
Un exmiembro del staff reveló bajo protección de identidad algo que helaba la sangre. Carlos llegaba solo a esas reuniones, siempre después de los conciertos. Se quedaba hasta muy tarde y cuando regresaba al hotel venía con una actitud completamente diferente, como si hubiera hecho un trato que no podía contarle a nadie. Otro testigo, un técnico de sonido que trabajó con la banda durante 3 años, recordó vívidamente una conversación que escuchó por casualidad en el camerino. Carlos estaba hablando por teléfono en voz muy baja, pero alcancé a escuchar cuando dijo, «El favor se cobra pronto». En ese momento no le di importancia, pero ahora ese favor suena a algo mucho más siniestro. Los informes confidenciales indican que la deuda original del representante era de $200,000, pero investigaciones más profundas revelaron algo escalofriante, bajo contratos ficticios de eventos privados y presentaciones especiales. La deuda real supera los $800,000, dinero que había sido blanqueado a través de conciertos fantasma, cachetes inflados y presentaciones que nunca se realizaron pero que aparecían perfectamente documentadas en los libros contables. Según García Harfuch, los líderes del Golfo vieron en esa falta de pago no solo una pérdida económica, sino una humillación pública. Y en ese mundo donde la reputación vale más que la vida, la humillación se paga caro. No con intereses bancarios, sino con balas. Pero el préstamo inicial había sido entregado en una ceremonia que más parecía un ritual mafioso que una transacción comercial. Según informantes protegidos, el representante del grupo recibió el dinero en efectivo durante una fiesta privada en un rancho de Nuevo León, donde estuvieron presentes no solo líderes del Golfo, sino también Carlos González como testigo y avalista moral del acuerdo. Carlos firmó como garante personal, reveló una fuente cercana a la investigación. No solo firmó papeles, estrechó las manos manchadas de sangre. Desde ese momento, él sabía que si algo salía mal, pagaría con su vida o con la vida de otros. Pero aquí viene el plot twist que te va a dejar con la boca abierta. El grupo, sin saberlo completamente o sabiendo demasiado, había cruzado una línea invisible de la que no se regresa jamás. Pasaron de ser protegidos a convertirse en objetivos. Y cuando la música dejó de sonar, lo único que quedó fue el eco seco de las balas y un mensaje claro para cualquiera que piense que puede jugar con dos bandos y salir vivo para contarlo. Durante años fue la sombra detrás del éxito. El que abría puertas que parecían imposibles, negociaba contratos millonarios y conseguía lo que otros consideraban imposible. Pero cuando el caos estalló como una granada, el representante de los fugitivos simplemente se esfumó del mapa, sin despedida, sin explicaciones, como si hubiera sabido que el final se acercaba y hubiera huido antes de que las luces se apagaran para siempre. Lo que pocos sabían es que el representante había recibido amenazas directas durante semanas. Llamadas nocturnas donde voces distorsionadas le recordaban que los préstamos del Golfo no se perdonan con buenas intenciones. El hombre sabía que cobran la deuda no solo con intereses financieros, sino con sangre de por medio. Las autoridades comenzaron a rastrear sus movimientos como sabuesos. Lo último que se sabe con certeza es que abandonó su casa 4 días antes del concierto del 25 de mayo, llevándose consigo una libreta negra, una laptop y todos los documentos financieros del grupo. Como si estuviera borrando evidencias antes de que alguien más las encontrara. Pero lo más inquietante no fue su fuga calculada, sino la última llamada telefónica que realizó antes de convertirse en humo. Una llamada directa al celular de Carlos González, interceptada por la División de Inteligencia, registrada y transcrita palabra por palabra. La frase que cambió todo. Si no me das algo te vas con ellos. Una amenaza fría, directa, brutal. Una advertencia que ponía a Carlos en una encrucijada que nadie debería enfrentar, salvarse a sí mismo o caer junto con sus compañeros de toda la vida. ¿Y qué crees que hizo Carlos minutos después de esa llamada? Enviar un mensaje cifrado desde su teléfono personal. Fue breve, preciso, letal. Contenía la ubicación exacta del grupo, ya instalado en el hotel donde pasarían su última noche. Casualidad, coacción o traición premeditada. Ese fue el momento exacto en que todo cambió. La línea entre víctima y verdugo se desdibujó completamente y Carlos, según García Harfuch, tomó una decisión que marcó la sentencia de muerte de toda la banda. Eligió vivir. Pero la pregunta que nos tortura es ¿a qué precio? Dicen que todos tienen un precio. Que en algún momento hasta el más fiel se quiebra bajo la presión correcta. Y según García Harfuch, Carlos González no fue la excepción a esta regla dolorosa. El comandante reveló que en medio de las investigaciones financieras más exhaustivas que has visto, los agentes federales rastrearon una operación bancaria más sospechosa que político en campaña. $5,000 transferidos a una cuenta bancaria en Panamá, exactamente 3 días antes de la masacre. Pero lo que realmente llamó la atención de los investigadores no fue la cantidad, sino el destinatario de esos billetes manchados de sangre.
una mujer panameña con vínculos directos comprobados con Carlos, con quien había sostenido conversaciones privadas durante los últimos 3 meses. Los mensajes entre ellos, obtenidos mediante autorización judicial después de meses de trámites burocráticos, revelan un lenguaje crítico que te pone los pelos de punta. Los fragmentos de esos chats que fueron filtrados a la prensa muestran conversaciones que parecían inocentes pero que escondían significados siniestros. Las luces se apagan el 25, escribió la mujer en un mensaje fechado el 20 de mayo. Carlos respondió: cuida el silencio hasta entonces. Otro intercambio especialmente escalofriante decía: ¿el último ensayo está confirmado? Sí, pero yo no estaré en el escenario. Lo más perturbador es que expertos en análisis de comunicaciones criminales determinaron que esta mujer no era una pareja romántica como inicialmente se pensó. Sus patrones de comunicación, vocabulario técnico y conocimiento de rutas específicas del narcotráfico sugerían que era un enlace profesional, posiblemente una coordinadora de operaciones internacionales, y aquí viene lo verdaderamente escalofriante. La cuenta receptora fue abierta apenas una semana antes del ataque a nombre de una fundación que nunca existió. La mujer, según registros migratorios oficiales, nunca ha pisado suelo panameño en su vida. Pero Carlos sí estuvo ahí hace 2 años y regresó solo, sin instrumentos, sin músicos, sin fotos en redes sociales. Un viaje fantasma que ahora cobra sentido siniestro. Todo indica que la cuenta fue creada como fachada. Una especie de buzón postal digital para recibir ese dinero que olía a traición desde kilómetros de distancia. Entonces, surge la pregunta que sacude toda esta historia desde los cimientos: ¿fuese el precio exacto de una traición calculada o el adelanto por un silencio que ya estaba comprado? Y aquí viene el dato que te va a remover todas las entrañas. El depósito se realizó el 22 de mayo. El grupo tocó por última vez el 25 de mayo. Y al amanecer del 26, ya estaban todos muertos, ríos, tiesos, coincidencia cósmica o evidencia aplastante de que el destino del grupo ya estaba sellado con lacre rojo antes de que siquiera subieran al escenario por última vez. Según García Harfuch, hay razones de peso para creer que Carlos vendió la ubicación exacta de sus compañeros a cambio de protección personal, dinero sucio y una salida limpia del país. Pero lo más escalofriante de toda esta declaración es lo que el comandante agregó después, casi en un susurro que helaba la sangre. Hay quienes no necesitan disparar para tener las manos completamente manchadas de sangre. El país aún estaba de luto nacional. Las noticias no paraban de hablar de una masacre sin sentido aparente, de un grupo musical que había sido emboscado y ejecutado como si fueran los criminales más buscados del país. Los fans lloraban en las calles, los medios especularon sin parar, y las familias ni siquiera habían recibido los cuerpos destrozados de sus seres queridos para darles una sepultura digna. Pero mientras todo ese circo mediático y dolor colectivo sucedía, Carlos González estaba abordando tranquilamente un avión comercial con destino a Medellín, Colombia. Fecha del vuelo: 28 de mayo. Motivo oficial del viaje: absolutamente ninguno que pudiera confirmarse. No había conciertos programados en su agenda, no había presentaciones privadas registradas, ni una sola mención en redes sociales sobre trabajo pendiente. Nada. El silencio más sospechoso que has visto. Lo más inquietante de todo este operativo de fuga fue el pasaporte con el que viajó. Y aquí te vas a quedar sin palabras. Según García Harfuch, no era un documento legítimo expedido por las autoridades correspondientes. Era un pasaporte diplomático completamente falso, registrado a nombre de Carlos G. Mendoza, con nacionalidad panameña ficticia. Un documento de ese nivel solo puede obtenerse a través de contactos gubernamentales de altísimo nivel o de estructuras criminales internacionales perfectamente conectadas y aceptadas. Y eso cambia completamente el panorama, porque ya no estamos hablando de una huida desesperada de último minuto. Estamos hablando de una operación de exfiltración planificada con semanas, tal vez meses de anticipación, una escapatoria diseñada por alguien que sabía perfectamente que no habría más giras, no habría más grupo, no habría regreso posible a México. El asiento del avión fue reservado 10 días antes del atentado. No facturó ni una sola pieza de equipaje. Apagó su celular personal inmediatamente después de pasar el control migratorio. Pero lo que ocurrió cuando aterrizó en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín es aún más escalofriante. Fuentes de inteligencia colombiana confirmaron que Carlos no tomó transporte público ni taxi oficial. Lo esperaba una camioneta blindada con placas diplomáticas falsas, conducida por hombres que claramente no eran choferes profesionales. El convoy se dirigió directamente al Hotel Dan Carlton, uno de los más exclusivos de la ciudad. Pero aquí viene lo sospechoso. Carlos no se registró bajo su nombre real ni bajo el nombre falso del pasaporte. Se alojó en una suite presidencial reservada y pagada por una empresa pantalla vinculada a redes de lavado de dinero. Durante los 3 días que permaneció en Medellín,
Fue visto en reuniones con hombres cuyas identidades las autoridades colombianas aún investigan, pero que según informes preliminares, tenían vínculos directos con carteles que operan rutas entre México y Sudamérica. ¿Qué tipo de persona inocente actúa con esa frialdad calculadora? Y más inquietante aún, ¿por qué volar específicamente a Medellín, una ciudad conocida mundialmente no solo por su cultura y música, sino por ser uno de los principales puntos de enlace entre cárteles mexicanos y redes criminales sudamericanas? Las autoridades ahora investigan intensivamente si Carlos viajó para cobrar la parte restante de un trato siniestro, para ocultarse bajo la protección de otro grupo criminal internacional o simplemente para desaparecer del mapa antes de que alguien más decidiera desaparecer permanentemente. García Harfuch fue más directo que una bala. Un inocente no necesita huir del país. Un inocente no necesita esconder su verdadero nombre. Un inocente no deja atrás 5 cadáveres de sus mejores amigos y se sube tranquilamente a un avión internacional. Cuando el escándalo estalló como una bomba atómica en todos los medios del país, la mayoría de las personas cercanas al grupo guardaron silencio absoluto, miedo, dolor, incertidumbre, amenazas veladas, pero a medida que las piezas de este rompecabezas macabro comenzaron a encajar, 2 voces emergieron desde las sombras más profundas. 2 exmiembros del equipo técnico, profesionales de confianza que trabajaron durante años codo a codo con la banda, decidieron romper el silencio a pesar de los riesgos evidentes. Lo hicieron bajo total anonimato y no fue por falta de pruebas o evidencias. Fue por miedo real a terminar como fugitivos. Según estos testigos de primera mano, lo que vieron durante las semanas previas a la tragedia ya no era el mismo Carlos González que conocían desde hacía años. Carlos cambió completamente, confesó uno de ellos con la voz quebrada. Se aislaba de todos nosotros, hablaba por teléfono todo el tiempo en conversaciones que parecían muy tensas, dejó de venir a los ensayos sin dar explicaciones. Parecía distraído constantemente, como si ya no le importara la música, como si ya no le importamos nosotros. Pero había algo más inquietante en el ambiente. Uno de los choferes del grupo, que había trabajado con ellos durante 4 años, comenzó a comportarse de manera extraña durante las últimas semanas. Este hombre, identificado como Roberto, empezó a hacer preguntas inusuales sobre las rutas que varían, los horarios exactos de salida y los hoteles donde se hospedaría. Roberto siempre había sido discreto y profesional. Reveló un técnico de sonido, pero de repente empezó a tomar fotos de los lugares donde nos quedamos. Decía que era para sus redes sociales, pero él nunca había usado redes sociales antes. Y después del ataque, cuando la policía nos interrogó, su versión de los hechos tenía inconsistencias que no cuadraba. Lo más sospechoso es que Roberto había sido recomendado para el trabajo por el mismo representante que después huyó. Y durante los interrogatorios posteriores al crimen, mostró un crecimiento anormalmente detallado sobre las actividades del grupo que iban más allá de sus responsabilidades como chofer. Esa actitud que en su momento interpretaron como agotamiento profesional o estrés por la fama, hoy se ve claramente como una desconexión emocional premeditada. Como alguien que ya sabía que se estaba despidiendo sin decir adiós. Pero los cambios en Carlos González habían comenzado mucho antes de lo que cualquiera imaginaba. Su exnovia, quien prefirió mantener el anonimato por razones de seguridad, reveló detalles escalofriantes sobre la transformación psicológica que había observado durante los últimos meses de su relación. Carlos siempre había sido ambicioso, pero en los últimos 6 meses se volvió obsesivo con el dinero. Confesó durante una entrevista telefónica. Hablaba constantemente de hacer el gran golpe, de asegurar el futuro cueste lo que cueste. Cuando le preguntaba qué significaba eso, se ponía evasivo y agresivo. La mujer también reveló que Carlos había comenzado a tener pesadillas frecuentes donde gritaban nombres que ella no reconocía y que había desarrollado una paranoia extrema hacia sus propios compañeros de banda. Decía que no podía confiar en nadie, que todos lo iban a traicionar eventualmente. Ahora entiendo que tal vez él era quien estaba planeando la traición. Un familiar cercano, primo hermano de Carlos, describió un episodio particularmente perturbador que ocurrió durante una reunión familiar 3 meses antes de la masacre. Carlos llegó completamente cambiado. Hablaba de manera fría, casi robótica. Cuando le preguntamos sobre la banda, dijo algo que nos heló la sangre. A veces hay que sacrificar lo que amas para salvar lo que necesitas. Pero lo más inquietante y perturbador vino exactamente 3 días antes del concierto del 25 de mayo. Carlos dijo algo que en ese momento les pareció una broma de mal gusto, pero que ahora les provoca pesadillas. Este va a ser mi último gran golpe. Nadie sospechó absolutamente nada en ese momento. Pensaron que hablaba de un nuevo contrato millonario, un cambio de rumbo profesional. Una broma más entre músicos que llevaban años trabajando juntos. Pero ahora con todos los hechos sangrientos sobre la mesa, esa frase suena menos a una broma inocente y más a una confesión disfrazada de chiste macabro.
Porque después de ese último gran golpe, efectivamente no hubo más conciertos, no hubo más banda, no hubo más música, y el único que no terminó en una fosa común ejecutado a balazos fue exactamente él. Los testigos aseguran que Carlos era extraño, cauteloso, frío como el hielo. No parecía preocupado por el concierto que se avecinaba, parecía estar despidiéndose silenciosamente sin que nadie se diera cuenta. Uno de los técnicos confesó algo que te va a erizar la piel. El día del viaje fatal, Carlos no cargó su micrófono habitual ni su maleta de escenario que nunca dejaba atrás. Cuando le pregunté si no iba a llevar su equipo personal, solo me miró con una frialdad que nunca le había visto y me dijo, hoy no lo voy a necesitar. Palabras sueltas, gestos aparentemente insignificantes, detalles que parecían casualidades, pero que ahora suenan a advertencias que nadie supo interpretar a tiempo. En toda historia criminal que se respete, hay un momento específico que marca el punto del no retorno, la línea roja que una vez cruzada ya no permite marcha atrás. Y para García Harfuch, ese momento no fue el silencio eterno de los cuerpos acribillados. Fue una llamada telefónica que tuvo lugar horas después de la masacre. Una conversación escalofriante que ocurrió mientras los medios de comunicación aún no sabían absolutamente nada de lo ocurrido, mientras las familias seguían llamando desesperadamente a los celulares que nunca más iban a contestar, mientras los cuerpos aún estaban calientes en esa carretera maldita de Tamaulipas. En ese instante preciso, Carlos González, desde una ubicación que las autoridades aún no han logrado determinar con exactitud, marcó un número telefónico registrado en Tamaulipas. La llamada duró exactamente 12 minutos con 43 segundos. El número estaba registrado con documentación completamente falsa, pero había sido rastreado meses atrás por la inteligencia federal. Pertenecía a un operador logístico de alto nivel del Cártel del Golfo, uno de esos tipos que nunca aparecen en fotos pero que mueven los hilos más importantes. Y aquí viene lo verdaderamente escalofriante, lo que te va a quitar el sueño durante semanas. Carlos no pidió ayuda desesperadamente, no lloró como cualquier persona normal, no expresó temor ni desesperación ni rabia por la muerte brutal de quienes fueron sus hermanos de escenario durante años. Lo único que dijo, según el informe desclasificado que García Harfuch decidió hacer público, fue una frase que helaba la sangre: ya está hecho y yo no estoy ahí. Frase breve, fría, demoledora. Como si estuviera confirmando la culminación exitosa de un encargo profesional. Como si esa ejecución masiva hubiera sido parte de un plan perfectamente calculado y su única responsabilidad era simplemente no estar presente cuando cayeran las balas. Los expertos en análisis criminal y psicológico que revisaron las grabaciones aseguran que el tono de voz de Carlos, registrado en equipos de alta fidelidad, no mostraba ni una sola señal de angustia, confusión o shock postraumático. No era un hombre destrozado emocionalmente hablando. Era alguien que simplemente estaba reportando un trabajo concluido satisfactoriamente. Lo más macabro y perturbador de toda esta situación es que la llamada fue realizada apenas una hora después de los hechos sangrientos, mucho antes incluso de que la policía local llegara al lugar del crimen. ¿Cómo diablos sabía Carlos González exactamente lo que había ocurrido si oficialmente nadie había informado nada a nadie? A menos que él ya supiera perfectamente lo que iba a pasar. A menos que él mismo hubiera entregado el horario exacto, el punto de encuentro preciso y todos los movimientos del grupo, como si fuera un manual de instrucciones para sicarios. En un país donde la verdad muchas veces se esconde entre sombras políticas y silencios comprados, la opinión pública se ha convertido en un juicio popular sin precedentes. Y en el caso de Carlos González, las redes sociales están más divididas que en las elecciones presidenciales. Algunos lo defienden con uñas y dientes como si fuera su propio hermano. Fue obligado por amenazas. Lo chantajearon con matar a toda su familia. Él también era una víctima más del sistema corrupto. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Otros, sin embargo, lo señalan sin piedad y con argumentos que duelen. Siempre fue el más callado y calculador del grupo. Lañó todo desde adentro como una serpiente. Vendió a sus hermanos por $75,000 y un boleto de avión. Es un Judas moderno con micrófono. Videos virales circulan por millones comparando entrevistas pasadas de Carlos con sus últimas apariciones públicas. Analistas de comportamiento no verbal detectar microexpresiones de culpabilidad, evasión visual y lenguaje corporal completamente incongruente con alguien que dice la verdad. Hashtags como Chiquis-Carlos Trader, Justicia para los fugitivos y el último concierto fue la traición. Se han vuelto tendencia mundial durante semanas consecutivas. Y en medio de este fuego cruzado mediático y social, hay quienes creen firmemente que la verdad es mucho más compleja y siniestra que un solo hombre quebrado por las circunstancias. Que Carlos González podría ser apenas una pieza menor en un ajedrez gigantesco dominado por carteles internacionales, políticos corruptos y empresarios del espectáculo con las manos más sucias que un mecánico de pueblo.
La pregunta que mantiene despiertos a muchos investigadores independientes es inquietante. ¿García Harfuch está revelando realmente todo lo que sabe o está dosificando cuidadosamente la verdad para proteger algo mucho más grande o a alguien mucho más poderoso? Porque si Carlos fue efectivamente solo un peón sacre Faucebel en este juego mortal, entonces la pregunta real es ¿quién mueve realmente las fichas desde las sombras del poder? Aquí viene la pregunta que te va a partir la cabeza por la mitad. Carlos González, víctima de un sistema que lo rebasó completamente, o traidor calculador que vendió a sus hermanos por dinero sucio. García Harfuch. ¿Está diciendo toda la verdad sin filtros, o está encubriendo algo aún más oscuro y peligroso? La historia que acabas de escuchar no tiene aplausos finales de pie, no tiene luces apagándose lentamente en un escenario, ni ovaciones que marquen el cierre exitoso de una gira memorable. Solo queda el eco persistente de una verdad incómoda que aún no encuentra justicia real. Hoy hemos aprendido algo que duele hasta los huesos, que la música no siempre es sinónimo de arte puro, que puede usarse como pantalla perfecta, como disfraz profesional, como moneda de cambio en mercados donde se compran vidas humanas. Porque en este caso específico, los escenarios se convirtieron en trampas mortales, las giras en rutas de riesgo calculado, y el micrófono en la coartada perfecta para el crimen perfecto. Carlos González es el único que quedó vivo para contar su versión, pero en este juego siniestro de poder absoluto, silencio comprado y muerte programada, el que sobrevive no siempre es el más afortunado de todos. A veces, muchas veces es simplemente el más calculador, el más frío, el más dispuesto a traicionar. La pregunta ya no es solamente quién disparó las balas que cegaron 5 vidas. La pregunta real es quién sabía exactamente lo que iba a pasar, quién lo permitió conscientemente, quién cobró por esa información y quién decidió que era mejor caer callado que hablar de más. Porque entre la fama deslumbrante y el crimen organizado, la línea divisoria es tan delgada como una cuerda de guitarra bajo tensión. Y muchas veces, lamentablemente, es igual de fácil de romper cuando alguien aplica la presión correcta en el momento exacto. Suscríbete ahora mismo si quieres enterarte de lo que nadie más se atreve a contar. Dale like si crees que la traición siempre encuentra su precio tarde o temprano. Y comparte este video para que esta historia jamás quede enterrada en el olvido. Porque el mundo entero necesita saber que a veces el enemigo más peligroso no viene con pasamontañas ni armas en las manos, sino con traje elegante, voz perfectamente afinada y una sonrisa falsa ante el público que confía ciegamente en él.